Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, os damos bienvenida a este nuevo capítulo de Desmontando el Baremo con Mariano Medina Crespo. Desmontando en el sentido de desgranar el baremo para que un mejor entendimiento y que mejor que con nuestro maestro Mariano, que nos lo hace más entendible de una forma absolutamente cualificada. Le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Estupendamente, recuperado de todas las labores después del verano. Genial. Al micrófono está Manuel Castellanos, que es quien nos habla. Soy, lo digo desde hace pues casi 15 capítulos, el presentador temporal de este podcast, pero como me lo paso tan bien y como me estoy divirtiendo tanto con Mariano, pues aquí sigo al pie del cañón. Hoy, el programa de hoy va a tratar del análisis de la influencia del estado previo en la pérdida permanente de calidad de vida recogida en el baremo. Bueno, esto es una reflexión que nos va a hacer Mariano alrededor del artículo 107, que se refiere al perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas. Dice textualmente, que es un artículo muy cortito: la indemnización por pérdida de calidad de vida tiene por objeto compensar el perjuicio moral particular que sufre la víctima por las secuelas que impiden o limitan su autonomía personal para realizar las actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o su desarrollo personal mediante actividades específicas. Luego lo desarrolla en los artículos 108, que son los grados del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, que los califica como muy grave, moderado y leve. Luego habla el artículo 109 de la medición del perjuicio por pérdida de calidad de vida. Y el 110, ya se sale de las secuelas, sino que habla también del perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados, entroncado evidentemente en los grandes lesionados de las necesidades que tiene, pues el perjuicio moral que se deriva a los familiares. Bueno, esto entronca también evidentemente con los artículos 50 y siguientes, donde te hace todas las definiciones de este perjuicio en cuanto a la autonomía personal y el desarrollo personal. Y bueno, una vez hecha la introducción, pues como hago siempre, le suelto el toro a Mariano y Mariano empieza a hablar. Por lo tanto, Mariano, ¿qué nos tienes que contar acerca del capítulo de hoy? Claro, la reflexión nace de que es frecuente que cuando se plantea la importancia que tenga los efectos impeditivos de las secuelas, que es muy frecuente que las aseguradoras aduzcan que tiene que tener un efecto reductor el hecho de que tuviera secuelas que cooperan en el resultado final del impedimento permanente, y que, al igual que sucede con la medición del perjuicio estético, del perjuicio básico, del perjuicio personal básico, se haga lo mismo con el perjuicio particular consistente en pérdida de calidad de vida. Este es el punto. Si para medir el perjuicio somático, lo que es el perjuicio biológico, se tiene en cuenta el estado previo con un factor de disminución normalmente, pues se piensa que debe hacerse lo mismo con lo que, con una terminología que está superada, es la incapacidad personal permanente. Inciso previo es que la ley del 2015 incide en el acierto de prescindir de la palabra incapacidad.
prescinde de la palabra incapacidad para referirse, esto yo creo que lo dijimos en alguna ocasión anterior, para referirse a la incapacidad permanente personal, porque la ley reserva la palabra incapacidad solo para la laboral. Es decir, que cuando se maneja la ley y se aparece la palabra incapacidad, siempre se refiere al efecto impeditivo laboral de las secuelas. Para evitar la distinción, que es lógica y que existe entre incapacidad personal e incapacidad laboral, la ley del 2015 decide prescindir de esa ambigüedad y a la incapacidad permanente personal, la llama pérdida de calidad de vida, como ha hecho antes con las lesiones temporales. Creo que es un acierto, sobre todo porque supera el enorme error que cometía la ley del 95, en donde utilizaba el concepto de invalidez, el concepto de incapacidad, de una forma nada técnica, de tal manera que en la regla general séptima, cuando hablaba de invalidez, se estaba refiriendo al perjuicio biológico, es decir, a lo que hoy es el perjuicio personal básico, y a su vez, cuando hablaba de incapacidad permanente en la tabla 4 del baremo del 95, no había forma de saber a qué se refería, de tal manera que la Sala Primera del Tribunal Supremo decidió que se refería tanto al perjuicio personal como al perjuicio patrimonial derivado de la incapacidad permanente laboral. Con lo cual se montó un pollo completamente de resultado injusto, que era decidir de antemano que normalmente la cantidad que se asignara correspondía previa la mitad al personal y la mitad al patrimonial. Todo eso era una barbaridad contraria al principio que ahora se realiza con la ley del 95 de verdadera vertebración del daño y de sus efectos. Bien, sentado ello, tenemos que apreciar la enorme diferencia que hay entre la medición del perjuicio biológico, somático, psicofísico, que es el que se conoce como perjuicio personal básico, y el perjuicio particular consistente en la pérdida de calidad de vida o incapacidad permanente personal. Vamos a verlo por vía de ejemplo y se va a entender perfectamente por qué la tesis correcta es que el estado previo no se puede tener en cuenta para medir la pérdida permanente de calidad de vida, mientras que sí se tiene en cuenta el estado previo para medir el alcance del menoscabo psicofísico que sufra la persona. Vamos con el ejemplo clásico del tuerto que pierde un ojo. El tuerto que pierde un ojo tiene un perjuicio básico somático, psicofísico, físico, y tiene los efectos personales y patrimoniales que le pueda producir la pérdida del único ojo que tenía. Cuando vamos al perjuicio básico, está claro que no se puede decir que la ceguera que tiene se deba exclusivamente a la pérdida del ojo que tenía sano, puesto que tenía perdido un ojo previo. Y por eso hay una regla de medición en donde la pérdida del ojo sano supone que vale más que la pérdida de un ojo, pero vale menos que la pérdida de dos, que es medición del alcance funcional de la carne dañada, digamos vulgarmente. Bien, nos vamos ahora a los efectos de actividad que le produce a ese tuerto que queda completamente ciego porque pierde el único ojo sano que tenía, y nos encontramos con que este señor, que era, por ejemplo, un administrativo de una compañía de seguros, pues que ya no puede ser administrativo de la compañía de seguros al quedar ciego. Y laboralmente se le va a declarar una incapacidad permanente, por lo menos total, porque ya no puede desempeñar la actividad que realizaba. Eso en el ámbito social, en el ámbito laboral. En el ámbito personal, lo cierto es que él con un ojo
desempeñaba perfectamente su labor administrativa en la empresa. Yo me acuerdo una vez que, hablando con un abogado, amigo mío, que yo creo que ya ha fallecido, le decía yo que la tragedia de perder un ojo. Y me decía él, pues no es tanta tragedia perder un ojo. Yo, pero hombre, ¿cómo que no? Perder un ojo es un follón. Y me dice, pero ¿no te has fijado en mí? Resultaba que tenía un ojo de cristal que se movía. Y no se le notaba que le faltaba un ojo. Y desempeñaba su labor profesional como jefe de asesoría de una compañía de seguros perfectamente, sin ningún problema. Ahora, si hubiera perdido el único ojo sano que tenía, pierde la visión completa, que somáticamente pierde la visión de un ojo, que unida a la visión del carente del anterior es visión completa, pero lo que ya no podía ser jefe de asesoría ni abogado fácilmente, siendo ya mayor. ¿Qué significa esto? Que ese tuerto que pierde el ojo se encuentra con que tiene una incapacidad personal, una pérdida de calidad de vida, que es la que deriva de la ceguera. Y no se puede tener en cuenta el estado previo. No, este hombre tiene una incapacidad permanente, una pérdida total, una pérdida muy grave de calidad de vida, equivalente a incapacidad personal total, pero no se le puede dar la cantidad correspondiente a la escala de suma que prevé ese supuesto porque le faltaba un ojo. No, eso es para la medición de la carne, no para la medición de los efectos de actividad. Su actividad que desempeñaba al pleno con un ojo no puede en absoluto ya desempeñarla por la pérdida del ojo sano. Y por lo tanto no se puede tener en cuenta el estado previo en la pérdida permanente de calidad de vida. Esto es interesante dominarlo porque el argumento que esgrima una aseguradora, pues por paralelismo con lo que sucede con el perjuicio personal básico, pues puede parecer en principio convincente si no se reflexiona en profundidad sobre que lo que se está pagando con la pérdida de calidad de vida es la repercusión que en su actividad le produce la lesión. Y es que el ojo que le faltaba no le afectaba en absoluto a su actividad personal y laboral. Ni de ocio. Y de ocio, de ninguno, no le afectaba. Que también está incluido, porque al final parece ser que el ser humano vive para trabajar. Pero sobre todo es que esa persona que tendría algunas limitaciones de actividad por faltarle un ojo, supongo, esas actividades que están menoscabadas de antemano no tienen nada que ver con el efecto de pérdida de actividad que le produce la pérdida del ojo sano. Es decir, que admito que pueda tener algún tipo de limitación por no tener un ojo. Que yo creo que no, según me decía el compañero. Pero suponiendo que tuviera alguna limitación, no le limitaba su vida personal. Posiblemente podría no jugar al fútbol, a lo mejor. Solo con un ojo, a lo mejor. Pero hay que verlo en la persona concreta. Y en esa persona concreta, lo cierto es que pasa de una situación de plenitud de actividad con la presencia de un ojo solo a una situación radicalmente impeditiva de una repercusión enorme que tiene que ser un precio grave o muy grave siempre, y no se puede tener en cuenta, en mi opinión, el estado previo para reducir la cuantía. En ese sentido, evidentemente lo que nos quieres trasladar es que una cosa es la valoración de la secuela por la pérdida de un ojo, que se puntúa por la pérdida de un ojo y no por la pérdida de dos, porque pierde uno, objetivamente, pero que esa valoración de las secuelas, según las tablas del baremo y del baremo médico, hay que valorarlo conjuntamente con el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida, porque eso lo que hace es no es que haya un estado previo, sino que agrava cualificadamente un estado previo, es decir, que de un estado previo en el que tenía unas circunstancias personales y que se valora con las secuelas, es agravado
notoriamente por esta nueva secuela. No, pero pero el estado previo no es que se agrava, es que el estado previo es indiferente. A eso me refiero. Es indiferente. Pero a la hora de valorarlo con el baremo, con las secuelas, ¿qué puntuación se le da? La que le corresponde. La que corresponda. Eso está es. claro que es independiente a la aplicación del 107, 108, etcétera. Claro, el estado previo se debe tener en cuenta. Porque lo que afecta, el estado previo afecta a la función biológica del órgano afectado. Y no se tiene en cuenta, según se define en lo que es el perfil personal básico, no se tienen en cuenta las actividades de la persona, lo dice expresamente la ley. No se tendrán en cuenta los efectos, no se tienen en cuenta porque se tienen en cuenta en la vía de lo que es la pérdida de calidad de vida. Ahora bien, cuando mides el efecto en la pérdida de calidad de vida, no puedes tener en cuenta el déficit previo que tenga, porque no repercute. Es decir, lo que está claro es que este señor, el del ojo, hacía una vida normal con un ojo y se encuentra en una situación gravísima con la pérdida del que tenía sano. Esa es la clave. En la dimensión dinámica del perjuicio biológico no se debe tener en cuenta el estado previo. Te pongo un ejemplo, también, otro ejemplo. Un anciano, yo soy un ancianito. Pues yo hago una vida muy normal, pero claro, naturalmente no hago deporte, no corro, mi nieto me gana la carrera, pues lógico, pero una vida bastante normal. Si yo tuviera un accidente, en virtud del cual ya no puedo correr, que corro poquito, pero corro, que puedo venir corriendo de un sitio para otro, hacer la vida bastante normal. Estoy lleno de mil cosas, y a mí si me analizan, tengo dolores por todas partes, y análisis por todas partes, pero hago la vida normal. Si como consecuencia de un accidente ya dejo de hacer vida normal, porque ya no puedo ni correr y perder la carrera con mi nieto, en ese momento no se puede decir, es que este señor era un tío mayor que tenía 78 años y estaba hecho un cascajo. No, era un señor que estaba estupendamente con sus 78 años y que como consecuencia de este pequeño accidente, a lo mejor, ahora ya no puede. La ampliación del ejemplo creo que es muy, muy llamativa y muy acertada, porque el ejemplo de laboratorio radical de una persona que ve con un ojo y pierde la visión de dos, a los oyentes pueden entender perfectamente que tiene una pérdida de visión absoluta cuando antes no la tenía, y ese agravamiento existe y esa pérdida de calidad existe. Y eso es de laboratorio y pocas veces nos pasa en la vida laboral cotidiana de la defensa de las víctimas. Pero lo que acabas de decir nos pasa mucho. Eso es que es un abuelito que sus achaques tenía, y me viene la familia y dice, mira, esto me ha pasado relativamente hace poco, de señora de 93 años, que la señora era una escopeta, la señora estaba fenomenal. Y la hija me contaba y dice, no, perdóname, Manuel, es que mi madre hacía vida independiente, vivía sola, iba a la compra, y ya tiene un atropello con una rotura de cadera y con unas limitaciones. Y no solamente por la rotura de cadera, sino porque además las personas mayores cogen miedo, cogen inseguridad, y dice, ya no sale de casa, ha engordado. Entonces, eso, las compañías de seguros, eso no te lo admiten nunca, porque como oye, tienes 90 años, pues que tú tienes que estar en esta vida esperando a morirte, porque esto es un ejemplo claro, y es un ejemplo que pasa todos los días. Y es un ejemplo que el oyente del podcast, los compañeros que defienden víctimas, seguro que se han encontrado y tienen que defenderlo, evidentemente con las pruebas que en derecho sean válidas, es decir, que familiares, vecinos, médico cabecera, historial de la clínica, donde se vea que lleva una vida absolutamente normal y que esa vida se ha visto. El problema es la prueba. ¿Cómo probamos que ya no sale de casa? ¿Cómo probamos que ya ha cogido miedo? Porque no quiere ir a un psicólogo, evidentemente, pero eso sí, pero es que es una realidad, y en eso sí que las compañías de seguros, porque además, yo creo que además, te lo pregunto también a ti, porque muchas veces cuando vas a hacer reclamar este concepto de pérdida de calidad de vida, te hablan del artículo 100, del estado previo, de las secuelas agravatorias del estado previo, cuando son cosas totalmente distintas. Claro. Son totalmente distintas. Entonces, yo creo que tiran de un artículo para defender otro cuando no es el aplicable. Entonces, ese ejemplo es muy ilustrativo, efectivamente. El ejemplo es perfecto porque es el caso típico de la persona mayor que vive sola,
que incluso hasta puede no tener ni siquiera ningún servicio doméstico, porque se las apaña ella, va a la compra, sale a la calle, limitadamente todo, mayorcita y demás, y además si es que lo estamos viendo todos los días en la calle, que hay más viejos que jóvenes, y yo salgo de objetivamente mi casa y es una población envejecida, y yo voy a Mercadona y me encuentro en Mercadona con personas muy mayores que van con su compra, su bolsita y compran la cosa, que se guisan la cosa. En la estadística que se acabó de publicar, que actualmente hay más perros que niños en las familias españolas, hay más animales de compañía que niños, ante la complicación y el coste que tiene un niño. Pues tienes un perro y así te entretienes. A ver, entonces a esa persona mayor, a ese viejecito que hacía la vida normal, si ya no puede hacer la vida normal porque ya no puede ir a la compra, ya no puede guisarse, necesita una persona que ya que limpie la casa, porque claro, los amitos y las amitas de casa no se jubilan nunca. Yo vivo solo y yo soy mi amito de casa y yo me las tengo que apañar por mi cuenta, y las mujeres lo hacen mejor. Claro. Y si esa señora ya no puede llevar su casa como antes y necesita un servicio doméstico que la asista porque ya no puede guisar, ya no puede ir a la compra, esa señora tiene una incapacidad permanente, por lo menos total, que es una pérdida como mínimo grave de su calidad de vida, de la calidad de vida que tenía antes del siniestro, no de la calidad de vida que tenía cuando tenía 4 años. Por parte está perfectamente definido en el baremo. Claro, y luego fíjate, ten en cuenta, por ejemplo, que así como está previsto el efecto del estado previo, agravatorio o atenuatorio en el tema del perjuicio biológico, del perjuicio personal básico, cuando al estudiar, al legislar sobre la pérdida de calidad permanente de vida, creo recordar, vamos a buscarlo, estamos el 107, 108 o el 109, ¿no? La medición. Sí, eso es, vamos a la medición. 109, sí. Cada uno de los grados de perjuicio se cuantifica mediante una horquilla indemnizatoria que establece un mínimo y un máximo expresado en Que, por cierto, la horquilla en la modificación del baremo se va a eliminar, creo recordar. La horquilla se va a eliminar. No, lo que se va a eliminar, creo recordar, en la reforma que está prevista, es se va a eliminar el solapamiento. El solapamiento, efectivamente. El solapamiento, que yo soy partidario del solapamiento, yo creo que la gente no lo ha querido entender. No lo ha entendido, ¿no? No ha entendido lo que significa. Dice, los parámetros para la determinación de la cuantía del perjuicio son la importancia y el número de actividades afectadas y la edad del lesionado, que expresa la previsible duración del perjuicio. Es decir, ¿qué actividades de las que desempeñaba antes del siniestro ese señor o esa señora resultan afectadas negativamente? Y aquí no te dice nada de que se tenga en cuenta las actividades que no podía realizar. Son las que ahora quedan afectadas. Y luego la duración del perjuicio, claro, lo que sí es una anciana de 90 años, aunque tenga una incapacidad permanente muy grave, lo que no puedes darle es el máximo, porque no le va a durar lo mismo que si esa incapacidad correlativa la tuviera una persona de 12 años. Pero lo que no se menciona para nada, como sí se menciona al regular el tratamiento resarcitorio del perjuicio personal básico, es el estado previo. Porque el estado previo es un indiferente en el tema de la incapacidad. Es un indiferente. Es decir, si una persona es parapléjica y tiene unas actividades muy limitadas, naturalmente, pero si como consecuencia de eso ya no puede comer solo, se queda en coma vigil, o se queda en coma vigil, claro. ¿Qué pérdida de calidad de vida? No, mire usted, la pérdida de calidad de vida es que está en coma vigil, pero antes ya era tetrapléjico. Pero antes hablaba con su familia. ¿Qué podía viajaba, hacer antes? Claro. Hombre, y un parapléjico se puede casar y tiene hijos y tal. Luego, por supuesto que sí. Claro, que esa es un poco la yo creo que ha quedado clarísimo. De hecho, para que no, como excepción, hemos cumplido con la pildorita de unos 30 minutos. Vale. Y el día de hoy te vamos a entregar, para que quien no lo sepa, Mariano lleva, creo que este es el capítulo 16.
A ver, 14. Pues el pobre no se ha escuchado nunca porque se lo mandamos y no es capaz de abrir la aplicación para escuchar el podcast. Con lo cual hoy le hemos entregado un pendrive que tampoco va a ser utilizarlo, pero imagino que con ayuda de su hija y de su nieta. ¿Cómo se llama tu nieta? Carmen. Pues su nieta de 7 años, que sepas, Carmen, que te saludamos de aquí cordialmente, que hoy empiezas el colegio, así damos una pista sobre la fecha que estamos emitiendo este podcast, y que sepas que dentro de los capítulos, que son bastantes, de tu abuelo, hay un día en que te mencionamos. Por entonces, tu abuelo te va a decir que un día, Carmen, te estamos mencionando, así te obligamos a escucharlos todos, y al final de este capítulo pues estás mencionada en el día que empiezas el cole de este año, con lo cual ella es la verdadera destinataria. Sí, te mandamos un beso muy fuerte, que sepas que tienes que estar muy orgullosa de tu abuelo, como lo estamos nosotros, sus compañeros, que aprendemos de él constantemente. Y bueno, pues escondido dentro de todos los capítulos del podcast, aquí tienes tu saludo especial para ti, Carmen. Y espero que el pendrive te llegue a tus manos y tú le enseñes al abuelo a abrirlo y a escucharse, porque lleva no sé si 6 meses haciéndolo, pues no se ha escuchado todavía a posteriori de haberlo grabado. Pero bueno, pero un día que con ocasión de un congreso estaba yo en la puerta del hotel donde se celebraba el congreso y me viene un compañero que venía al congreso y venía con una cosa en el oído. Y digo, joder, este tío viene oyendo la radio y tal cual. Y me dice, no, te estoy oyendo a ti. Estoy oyendo a ti. Pues yo te voy a contar una anécdota también de este verano con un querido compañero de Huelva que se llama Alejandro, que el cual aprecio mucho, que en un partido de pádel, estaba jugando al pádel, porque este hombre juega al pádel todos los días, juega muy bien además, zurdo cerrado. En un cambio de pista en impar, estamos bebiendo agua y dice, por cierto, ¿qué ha pasado en el mes de agosto? Que no escuchaba el podcast de Mariano. Digo, bueno, hay que darle vacaciones, pero me lo reclamaba. Digo, ¿tú no me lo puedes decir antes o después del partido? Y es que me acuerdo ahora, ¿dónde está el podcast? Entonces ya me reclamaba porque dice que él lo escucha en el coche cuando va a los juicios, como es de provincia, dice que me voy a distintos partidos judiciales y tengo media horita, 3/4 hora de coche y me entretengo mucho escuchándolo en el coche. Bueno, pues de aquí también mandamos un saludo a Alejandro y ya tu preocupación te la quitamos porque ya lo estamos grabando, más que nada porque hay mucha gente que le gusta esta experiencia. Para que no te regañen, tendremos que pensar en el mes de julio próximo, hacer jornada intensiva. O grabar alguno más. Y tener ahí. O grabarlo para que en agosto parezca que. Para que en agosto parezca que estamos trabajando. Bueno, pues ya nos despedimos. En este ha sido, creo que muy concreto y muy claro la explicación. Y nada, pues damos por finalizado este nuevo podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, dando las gracias a Mariano y despidiéndonos cordialmente de vosotros. Un saludo. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.